Hola amigos de YouTube, bienvenidos a esta emisión de Noticias al Día 024 con las últimas noticias de Venezuela y del mundo para el día de hoy. Lo último de Venezuela y de Estados Unidos para ti. Noticias del 19 de diciembre del año 2021. Noticias importantes. Juan Guaidó, tras el nuevo apagón masivo en Venezuela, no podemos normalizar la tragedia. La Corte de La Haya decidió investigar a Nicolás Maduro por graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Nueva York supera por segundo día consecutivo los 20,000 casos de COVID-19. Amigos, a continuación los detalles de estas interesantes noticias. Pero antes queremos pedirte de manera particular que le des me gusta al video. Dale me gusta para que apoyes nuestro trabajo. Recuerda también compartir este video con amigos y familiares en las redes sociales. Ayúdanos a llevar la noticia más allá. Comparte el video. Recuerda también, si no lo has hecho, suscribirte al canal y activar la campanita para que así seas de los primeros en recibir las notificaciones de las próximas noticias. Te invitamos además a continuar viendo el video completo para que así nos dejes tu comentario, tu opinión o parecer de estas interesantes noticias. Comenzamos esta emisión de Noticias al Día 024, Noticias de Venezuela hoy, con la noticia publicada en el periódico Infobae. Juan Guaidó, tras nuevo apagón masivo en Venezuela, dijo: no podemos normalizar la tragedia. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reaccionó en Twitter luego de que el país quedara a oscuras en la madrugada del viernes. El ataque que ha sufrido el sistema eléctrico no son las excusas repetidas y descaradas de la dictadura, sino su corrupción, incapacidad, indolencia y secuestro del Estado, manifestó. Y esta realidad es la que se vive a diario en el interior del país. No podemos normalizar la tragedia, agregó. Por su parte, Tomás Guanipa, secretario general del Partido Primero Justicia, sostuvo: la corrupción, el abandono del sistema eléctrico y la falta de mantenimiento tienen hoy a los venezolanos nuevamente sumergidos en un apagón nacional. Quienes hoy están en el poder son los responsables de haber convertido a Venezuela en un país a oscuras y sin servicios públicos. Otro de los líderes opositores que se refirió al corte de electricidad masivo fue Julio Borges, quien subrayó: Venezuela amanece nuevamente apagada, con 20 estados que lamentablemente se han visto afectados por una nueva falla en el sistema eléctrico. Los venezolanos sufren las consecuencias de un régimen corrupto que acabó con toda la infraestructura del país. El apagón masivo que se registró en casi toda Venezuela afectó al menos 20 de los 23 estados del país a partir de las 2 de la madrugada, hora local. En diálogo con el canal estatal VTV, el ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Néstor Reverol, intentó explicar a qué se debió el corte y habló de un nuevo ataque como en el año 2019. Informar al pueblo de Venezuela que hemos recibido un nuevo ataque en el sistema eléctrico nacional, específicamente en el Guri. Nuevamente, quienes se ensañaron en el 2019 arremeten contra nuestro pueblo, así manifestó el funcionario chavista. Y agregó además: nos encontramos al frente de todas las maniobras para la recuperación del servicio. La experiencia acumulada de nuestros hombres y mujeres de la Fuerza Trabajadora del Sistema Eléctrico Nacional en el combate contra la guerra eléctrica permitirá la recuperación del sistema. Gracias por continuar con nosotros. Quédate ahí, que hay más noticias de Venezuela hoy. Continuamos con la noticia publicada en el periódico El Nacional. La Corte de La Haya decidió investigar a Nicolás Maduro por graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela. La Corte Penal Internacional resolvió avanzar en su investigación contra Nicolás Maduro y el régimen chavista en Venezuela,
que está acusado de una serie de violaciones a los derechos humanos por la violencia ejercida contra la oposición y la sociedad civil. En principio, el régimen de Maduro ya había sido notificado de la decisión de la Corte Penal Internacional, cuyo fiscal en jefe es Karim Khan. El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional había anunciado la apertura de una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela en una visita oficial a Caracas el pasado 3 de noviembre e hizo público al mismo tiempo un memorándum de entendimiento con el gobierno que firmó conjuntamente con Nicolás Maduro. La Corte, con sede en La Haya, abrió el examen preliminar en 2018 por la acción de efectivos de seguridad en las protestas que dejaron un centenar de muertos un año antes. La justicia venezolana ha imputado a unos 150 efectivos policiales y militares por violaciones de derechos humanos desde 2017, según el Ministerio Público. La oposición considera que estas acciones se tomaron únicamente para evitar el proceso judicial internacional. Tenemos que seguir levantando la voz. Así reaccionaron los padres de Juan Pablo Pernalete, manifestante que murió durante las protestas antigubernamentales en 2017 en Venezuela, ante la apertura de una investigación en la Corte Penal Internacional por posibles crímenes de lesa humanidad en el país. José Gregorio y Elvira, los padres de Juan Pablo, fallecido a los 20 años al ser impactado en el pecho por una bomba lacrimógena disparada por un militar, creen que la investigación abre una puerta a la justicia. Hay sentimientos encontrados, contó a la agencia AFP Elvira. Por un lado, hay satisfacción por el trabajo denunciado de las violaciones a derechos humanos en Venezuela y hay esperanza porque se abre una puerta a la justicia. Pero por otro lado hay un vacío. Lloramos mucho. El asesinato de nuestro hijo y nuestros muchachos jamás debió ocurrir, lamenta. Activistas consultados por la AFP celebran este paso, pero advierten que el proceso para establecer responsabilidades será largo. El documento suscrito por Khan y Maduro, de hecho, aclara que no se ha identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo. El país caribeño vive su peor periodo de violaciones de derechos humanos en los últimos 30 años, así dijo Rafael Uzcategui, sociólogo y director de la ONG Provea, premiada el viernes en Caracas. Hoy estamos en la peor situación de derechos humanos en los 33 años de existencia de Provea, no solamente por ausencia de democracia, sino por la crisis económica, que ha llevado a la pobreza a niveles que habían sido desconocidos en los últimos 40 años. Así indicó Uzcategui al recibir en la Embajada de Francia en la capital venezolana un premio franco-alemán por el Día Internacional de los Derechos Humanos. Seguimos con más noticias de Venezuela hoy. Continuamos con la noticia publicada en el periódico Infobae. Nueva York supera por segundo día consecutivo los 20.000 casos de COVID-19. El número de positivos de COVID-19 en las últimas 24 horas ha superado por segundo día consecutivo los 20.000 casos en el estado de Nueva York, según los datos que a diario proporciona la oficina de la gobernadora Kathy Hochul. Concretamente, el último registro comunicado el sábado, referido a las 24 horas anteriores, ha recogido 21.908 casos positivos de 290.930 reportados, mientras que en el registro de ayer fueron 21.027 de 263.536 reportados. El porcentaje de positividad no para de subir en la ciudad y el estado. Si hace 2 semanas era de 4,87%, ayer subió 6,58% y hoy 7,98%. Estos resultados al sábado. Ello pese a las nuevas medidas implementadas desde el lunes para hacer obligatoria la mascarilla en la mayoría de lugares cerrados, incluidas las oficinas. La preocupación se palpa en las calles y así las colas para hacerse el test PCR o de antígenos
que se ofrecen gratuitamente en puestos móviles callejeros. Son de varios cientos de metros en los últimos días, lo que está ocasionando que los resultados se demoren hasta 48 horas. Y pese a todas estas señales, la gobernadora Hochul lanzó un mensaje de tranquilidad. Esto no es como el principio de la pandemia. Estamos preparados para el invierno, con herramientas a nuestra disposición, y recordó el trío de medidas más eficaces: vacuna, refuerzo y mascarilla.